Armando Calderón Quintero, soy estudiante cuarto semestre de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy vengo a darle respuesta a una serie de preguntas, las cuales están relacionadas con la mecánica de fluidos. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? La diferencia entre un fluido y un sólido es que los sólidos tienen un cuerpo con cuya fuerza tienen una conexión con sus moléculas, lo cual hace que tengan una forma definida. Lo diferente pasa con los fluidos, que no tienen una forma definida, lo cual hace que ellos puedan desplazarse y tomar la forma del recipiente que los contiene. Ahora vamos a hacer una breve reseña o comentarles sobre algunos autores que han hablado sobre la mecánica de fluidos en la historia. Vamos a hablarle primeramente de 283 y 633, donde se construye una serie de tuberías de plomo y arcilla. En 285 y 212 a.C., Arquímedes formuló y aplicó el principio de flotación. El Gran Canal de China se construyó en 604 y 609 después de Cristo. El Canal de China es uno de los canales o ríos más artificiales, más grandes que existen en el mundo. Las califas en 718 después de Cristo crearon un método de irrigación de extensión de los canales, o también utilizado en métodos de agricultura. Torricelli en 1608 y 1617 encontró la presión atmosférica y el barómetro de mercurio. Pascal en 1625 y 1762 encontró la presión de un fluido. Galileo Galilei también aportó en esto en 1664 y 1692 en la relación entre los fluidos y las temperaturas. Daniel Bernoulli en 1700 y 1782, acompañado de Leonard Ebert en 1707 y 1783, hallaron la definición de las ecuaciones de energía y la cantidad de movimiento. Vamos a hablarles de la tercera pregunta, la cual nos habla de cuáles son las leyes que se hablan en la mecánica de fluidos. La primera que se habla son la primera y la segunda ley de la termodinámica y la conservación de la materia y de la cantidad de movimiento. Continuando con la serie de preguntas, vamos a darle a decir el símbolo, la ecuación matemática y las unidades de los siguientes términos. La densidad, el símbolo es ρ, la ecuación matemática es ρ es igual a masa sobre volumen, y las unidades que se utilizan para la medida de esta son kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad específica, el símbolo es la Y, la ecuación matemática es igual a Y es igual a masa por gravedad sobre volumen. Las unidades son newton sobre metros cúbicos. La presión, el símbolo es P, ecuación matemática es igual a P igual a fuerza sobre área, y las unidades es Pascal. Compresibilidad, el símbolo es la K, la ecuación matemática es K es igual a delta de P sobre delta de B sobre B, menos B multiplicado por delta de P sobre delta de B. La viscosidad, el símbolo A, se me escapaba en estos momentos, es las unidades de la compresibilidad, que es newton por S sobre metros cuadrados. La viscosidad, el símbolo es mu, la ecuación matemática es pi es igual a mu por delta de U sobre delta de Y, no tiene unidades para la medición de ella. Porque al aumentar la temperatura, la medición de ella. Porque al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye en líquidos y aumenta en gases. Esto es debido a que en los líquidos las moléculas tienen una movilidad limitada, aplicando una fuerza, y fuerza, lo cual hace de que la viscosidad decrezca. Mientras que en los gases, las moléculas no tienen limitación de movimiento, y cuando chocan, al aumentar la temperatura, ellas chocan
lo cual hace que aparezca la viscosidad. Por ende, cuando se le aumenta la temperatura, hace que aumente la viscosidad. La siguiente pregunta es, ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionada con la densidad? La gravedad específica es la densidad de un sistema relacionada con o comparada con la densidad del agua. Está relacionada con la densidad ya que el peso específico o la densidad se encuentra cuando se conoce una densidad a otra. Para concluir, lo hago con las siguientes preguntas. Considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno con agua y el otro con aceite. La pregunta es, ¿cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta sería, se sumerge primero la bola que se introduce en el agua, ya que no es porque el aceite sea más denso que el agua, sino porque el aceite tiene una viscosidad mayor a la del agua. ¿Cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? Los fluidos newtonianos son aquellos en donde el esfuerzo del corte es directamente proporcional a la velocidad de deformación de este tipo de fluido. Y la viscosidad en este tipo de fluido no varía. Los fluidos no newtonianos es el flujo no es directamente proporcional y no cumple con las leyes de Newton. ¿Cómo se clasifican los fluidos no newtonianos? Según la respuesta a las fuerzas constantes aplicadas, fluidos cuya viscosidad depende del tiempo. Reopéctico. La viscosidad aparente se incrementa con la duración del esfuerzo aplicado. Tisotrópicas. La viscosidad aparente decrece con la duración del esfuerzo que se le aplicó. La mecánica de fluidos estudia el movimiento de los fluidos entre sus propiedades, la capacidad de resistir a esfuerzos constantes. Con esto concluimos. Muchas gracias.